Buenos días a todos y bueno, agradecer en primer lugar a la Cámara de Comercio por la sesión y a Gabriel y a Juan Carlos por la gestión de la misma. Es una sesión de aproximadamente unos 30 a 40 minutos en la cual pues, bueno, vamos a intentar analizar una serie de temas relacionados con decisiones estratégicas en momentos de cambio y adversidad. Simplemente efectos informativos, pues bueno, explicaros un poco, pues primero, quiénes somos. En este caso, Talent Service es una división del grupo Eurofilms, que es una empresa que nació en su origen en Girona, una empresa muy pequeña, pero que ha ido creciendo y se ha convertido en una multinacional, que el último año ya aumentó su facturación hasta 436 millones y que además está ya presente en varios países y además en España con más de 130 oficinas. Y sobre todo que tiene en cuenta el número de profesionales que colaboran y desarrollan su actividad, sobre todo con una filosofía muy orientada a las personas. Por nuestra parte, Talent Service somos una división, digamos, de consultoría en materia de gestión del talento y en procesos de transformación en las organizaciones. Y entonces, con esta línea de trabajo desarrollamos metodologías en 3 líneas, que son el outplacement, los planes de recuperación y el outplacement personal, temas de development, en gestión del talento y soluciones a medida, y la parte de formación y training para las organizaciones. Contamos con 25 profesionales con una amplia experiencia, pues de 15 años de media en consultoría y además con una presencia en 3 oficinas actualmente en Barcelona, Madrid y Palma. Entonces, los objetivos de la sesión los hemos condensado en 4 líneas de actuación, básicamente. La primera es pues entender un poco qué habilidades tienen que tener las personas actualmente en un proceso de cambio en las organizaciones, conocer cómo se preparan y se conducen estos modelos de cambio en modelos de incertidumbre y combinar eso de una manera, digamos, ágil, pero al mismo tiempo con la capacidad de mantener la gestión. Y por último, pues dotar de conocimiento, pues, de herramientas que ayuden a las personas a afrontar los procesos de cambio en sus organizaciones. Estos serían los 4 principales objetivos de la sesión. Entonces, la primera pregunta que planteamos normalmente en una sesión de este estilo, y nos gusta, es sobre todo pedir a la gente que cuántas crisis piensan que se han pasado desde, en este caso, desde, bueno, más del 1800. Entonces, ¿cuántas crisis pueden haberse pasado? Pues, normalmente esta pregunta la lanzamos en abierto y a través del chat pues recibiremos ahora pues opiniones vuestras y a ver qué números nos van saliendo. Bueno, he visto algunas personas que están hablando de 3, 6, bueno, pues hay diferentes números. Pues en este caso, para que tengamos un número en contexto, os diría que son 18 crisis que han pasado desde el 1860, que las tenemos recapituladas, que han sido evidentemente crisis financieras, pero no dejaban de ser momentos de crisis, de cambio, de incertidumbre, y que, como podéis ver, algunas son muy conocidas, otras eran totalmente desconocidas o muy ajenas a nuestra operativa del día a día. Y estas son las crisis financieras ya en el siglo XX y XXI. Es decir, como podéis ver, tenemos una gran, digamos, un background de crisis que han ocurrido bueno, pues al final, que han sido en muchos casos crisis financieras, pero que no dejaban de ser situaciones de cambio e incertidumbre. Es verdad que la de ahora mantiene una posición especial, porque nunca se ha dado un caso muy parecido, más parecido de la famosa epidemia de la gripe de 1918, pero como podéis ver ha habido diferentes situaciones de crisis y además que las tendencias y los estudios que, por ejemplo, han hecho empresas como Allianz sobre gestión de riesgos nos están diciendo que esto va a ser, digamos, de una manera consecuente en los próximos años. Volveremos a pasar a situaciones de una manera o de otra con algún tipo de crisis o cambio. Bueno, nosotros, claro, cuando yo siempre, en este caso, cuando nosotros explicamos este tema, siempre nos dicen, oye, ¿y entonces hay razones para el optimismo? Porque nos ponéis esta situación y... Entonces os voy a poner este pequeño vídeo que me gustaría que vierais y, perdón, y de alguna manera, pues... Si paso miedo haciendo surf. Miedo, todos los surfistas tenemos miedo, ¿no? Siempre tienes miedo y seguiré teniendo miedo. Al mar hay que tenerle, no sé si miedo, pero respeto sí. El mar puede llegar a hacer contigo lo que quiera. Claro que hay unos límites y todo el mundo tenemos unos límites, pero está claro que los podemos ir también.
Para mí no hay nada en esta vida que no se pueda hacer. Yo creo que la gente sufre más ellos viéndome a mí ciego que yo mismo estando ciego, ¿no? Hay muchísima más gente que ve que es bastante menos feliz que yo. Eso tenlo clarísimo. Vivo la vida a tope. Y la vivía antes y la quiero seguir viviendo a tope. No echo de menos ver el mar. Puedo echar de menos otras cosas, ¿no? No ver la cara de mi hija cómo va creciendo, pero el mar no. Yo sigo viendo el mar de otra manera. Bueno, pues para los que no lo conozcan, yo he tenido el placer de conocer a Aitor. Ahora mismo está pasando el coronavirus, por cierto, es una de las personas que ha sido infectadas. Y esta actitud no es una pose ni nada, es una persona que es así todos los días. Dice que a veces, de la cantidad de veces que está pensando en proyectos, en temas, se olvida de que no ve. Con lo cual eso nos dice mucho que seguramente con mentalidad y con actitud, eso es un poco lo que le pedimos a las organizaciones, cómo tienen que salir ahora. Entonces, ¿por dónde empiezo? Pues esta frase yo creo que refleja mucho la manera en que pensamos que tienen que pensar, en este caso, los directivos y las personas que dirigen organizaciones, que tus decisiones sean el reflejo de tus esperanzas y no de tus miedos. Es decir, lo que necesitamos ahora es gente que tome decisiones y planteamientos basándose en lo que pueden hacer para mejorar la situación y no estrictamente de una manera pensando, transmitiendo la negatividad a una organización y a los equipos. ¿Qué hemos aprendido de anteriores crisis? Pues bueno, este es un trabajo que en el 2008 publicó el IS y los que ya tenemos cierta edad, pues vivimos una anterior crisis y lo supimos bien, en el cual se estudió qué pasaba con las organizaciones cuando se encontraban en situaciones de crisis y cuál era su mecanismo de reacción. Y las conclusiones del informe pues fueron bastante desalentadoras en el sentido de que las empresas muchas veces detectan las situaciones pero toman las decisiones muy tarde. Es decir, se produce aquel efecto de parálisis en el cual pues, no sabemos muy bien pues, cómo vamos a actuar, cómo vamos a buscar las mejores decisiones y en ese momento pues, nos encontramos con organizaciones que cuando ya querían tomar decisiones pues se encontraban que ya estaban en una situación muy complicada, ¿vale? Ahí damos algunos de los datos significativos y sobre todo el más relevante para mí, que es el 68%, la detectan muy tarde. Vuelvo a preguntar aquí. Normalmente lanzamos estas preguntas al aire. ¿Por qué pensáis que pasa esto? ¿Por qué pensáis que las organizaciones reaccionan, les cuesta reaccionar tarde? De alguna manera, tenéis a través del chat, pues intentemos saber si os pensáis un poco, compartimos entre todos un poco estas ideas. ¿Por qué pensáis que las organizaciones reaccionan tarde? ¿Vale? Muy bien. Está muy bien. Miedos de posición, miedos de forma de perder posición, demasiado jerarquizadas, no hay hábito de compartir. Sí, piensan que no nos van a afectar. Somos poco proactivos, es verdad. El ser humano no nos gusta cambiar. Digamos que de alguna manera nosotros lo que hemos hecho en este tiempo ha sido sintetizar un poco esas ideas que vosotros muy bien habéis reflejado y básicamente lo que hemos hecho ha sido agrupar esas ideas en 6 factores, que los hemos llamado factores de decisión o factores de reacción tardía y que vamos a ver muy rápidamente, ¿vale? El primero de todos es el deficiente diagnóstico de los problemas. Es decir, cuando se analiza una situación en la cual tenemos que analizar el problema, tenemos que hacer diagnósticos erróneos. Y estos diagnósticos erróneos vienen muy condicionados por 4, se han llamado los 4 jinetes de la toma de decisiones, que
intentaremos sintetizar. El primero de todos es tener visión estrecha. ¿Qué es lo que vemos en las organizaciones ahora? Pues mucho directivo que está pensando en una solución binaria. Es decir, o hago esto otro. O cierro o sigo. Entonces, el tener una visión estrecha nos delimita mucho el campo de actuación. Entonces, ahí es cuando les decimos a las personas que es el momento de tener lo que se llama el pensamiento integrador y pensar siempre alternativas, no pensar en situaciones binarias, sino pensar en vez de esto o esto, sino, oye, ¿y qué pasa si hacemos esto diferente? ¿O qué pasa si miramos este problema desde otro punto de vista? El segundo es el sesgo de confirmación, que se explican en psicología en numerosas ocasiones, y que al final lo que se traduce es que buscamos información que nos sirva para constatar o afirmar nuestra posición. Es decir, buscamos aquella información que me va a servir para confirmar lo que yo ya de por sí estoy opinando. Y eso provoca que las decisiones sean erróneas exactamente por eso. Es decir, necesitamos ampliar las expectativas, necesitamos ampliar los puntos de vista, necesitamos contrastar con otras ideas para sacar información más válida. El tercero es la emoción, es que es muy dado además en los países latinos. Nos llevamos mucho por la emoción momentánea, tanto positiva como negativa, y tomamos las decisiones muchas veces sin analizar bien. Y la tercera es la confianza desmedida, que es aquel famoso aspecto que está basado en la intuición. Bueno, yo ya preveo lo que va a pasar, yo ya creo que lo que va a pasar es esto. Y entonces, antes de contrastar información, pues ya estamos pensando en decisiones. Entonces, de alguna manera recomendamos que primero diagnostiques bien los problemas y sobre todo que tengas en cuenta estos factores. El segundo factor es la resistencia y desconfianza a los cambios, que es lo que ha apuntado muy bien la gente. Y eso es muy dado porque al ser humano, de forma normal, no le gusta el cambio. Nos gusta la previsión, nos gusta lo que sabemos lo que va a pasar y entonces nos movemos mejor ahí. Y sobre todo, el hecho de que cuando se necesita cambiar tenemos un lado emocional y dos lados del cerebro, uno más lógico, uno más emocional, y muchas veces para que provoquemos un cambio y provoquemos el cambio real en nuestras organizaciones, necesitamos, para que lo entendamos, proponer una dirección clara, llegar a la parte emocional de las personas y modificar el entorno. Es decir, en nuestro cerebro funciona como un elefante y un jinete. Entonces hay una parte del jinete que quiere marcar, pero que si no marca claramente la dirección hacia dónde vamos a ir, la parte emocional es el elefante, ese elefante no se mueve. Entonces, nosotros recomendamos a las organizaciones tres cosas a veces muy sencillas. Las organizaciones y las personas te piden dirección clara, llegar con el aspecto emocional, que luego veremos qué es, oye, ¿por qué y para qué hacemos esto? Y modificar cosas. A veces hay que cambiar el cómo estábamos trabajando, cómo estábamos organizando para provocar un cambio en la organización. Tercer elemento, limitada planificación de eventos no previstos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, bueno, yo no podía planificar porque en una situación como esta no era planificable. Pero ya no es eso. Es decir, el hecho es que nadie había hablado, ni nadie había, muchas veces esas organizaciones contrastaban información de saber, oye, si pasara en un futuro hipotético esto, ¿cómo nos podría afectar? Y aunque muchas organizaciones no lo hacen, os pongo un ejemplo, que además es conocido, bueno, es conocido por algunas empresas y algunos consultores. Es una empresa de Girona que se llamaba Fabricados Planas, ¿vale? Que en el 2007, contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, que la construcción iba como un tiro y era fantástica y esta gente fabricaba para el sector de la construcción, su director general se planteó la hipótesis de, oye, este mercado yo no acabo de verlo, creo que está demasiado inflado, tenemos que ser innovadores y pensar cosas nuevas. Y en 2007, contrariamente a lo que todo el mundo se estaba haciendo, se dedicaron a pensar en alternativas y en posibles proyectos para responder a un cambio del entorno. Pues esta compañía sigue manteniendo su vida, pasó la crisis además siendo una empresa equilibrada que tenía beneficios y simplemente porque alguien decidió hablar de cosas que en ese momento pues nadie se había planteado. La cuarta razón, la planificación en el seguimiento de las acciones. Es decir, y el dato al final es bastante dramático, que solamente un 15% de empresas hacen un seguimiento de los resultados en relación a lo que tenían planificado. Es decir, aquí convendrá que lancemos cosas y hagamos cosas, pero tenemos que ser constantes. Es decir, tenemos que ser constantes en el seguimiento de las acciones. No nos va a bastar con decir, oye,
pues vamos a hacer esta acción, pero luego pues no llevamos un control, no hacemos un seguimiento, no se sabe muy bien quién lleva qué, cuándo se tiene que hacer. La razón 5, la falta de mediciones relevantes. Es decir, ¿qué pasa? Cuando la información es escasa, nos basamos en la experiencia y en el instinto. Y eso es lo que a veces nos produce resultados inciertos. Es decir, tenemos que medir y sobre todo saber qué queremos medir. No es medir muchas cosas, es medir aquello, ¿vale?, que nos dé una información para por lo menos tomar decisiones. Último factor, la falta de alineamiento del equipo. Y aquí lo que decimos es que hay que construir lo que se dice el qué, el cómo y el para qué. Es decir, las organizaciones tienen que saber qué hacen y por qué lo hacen. Entonces, cuando una organización y las personas que trabajan en ellas, un aspecto tan claro como este, el dar un mensaje de, oye, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo estamos haciendo? Que al final es lo que se traduce en lo que llamamos cultura corporativa. Si no está clara esa cultura corporativa, es muy difícil que tengamos un equipo alineado y que en una situación de cambio como la actual avance de alguna manera, de una manera sólida, vamos a decir así, de una manera sólida. Visto los errores en la toma de decisiones en los entornos de crisis, os vuelvo a lanzar una pregunta. ¿Cuáles creéis que son los 4 ámbitos claves que deberán desarrollarse o mejorarse en este tipo de entornos? Es decir, ¿qué pensáis? ¿Cuáles serán las cosas que tendremos que hacer? ¿Vale? Si somos, hablo de directivo como persona que está al cargo de cualquier organización. ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Qué aspectos? Básicamente, yo os invito otra vez a poder pues, dar un par de ideas. ¿Qué pensáis que tendrán que hacer el directivo? ¿Se podrá quedar igual? ¿Tendrá que mejorar competencias? Muy bien, comunicación, estudio perfecto del mercado, qué va a pasar, lógicamente, la formación, qué procedimientos hacer, ser receptivo, ¿vale? La gestión de las personas, fantástico. Pues me parece muy bien porque todo lo que vais a decir lo vamos a ver ahora. Estas opiniones que me estáis dando son muy acertadas porque nosotros hemos sintetizado, en este caso, este aspecto en 4 áreas claves. ¿Vale? Los vamos a llamar 4 áreas claves. Y en estas 4 áreas claves, antes de empezar con ellas, me encanta una frase de un profesor que conozco del IES que siempre dice que hay un factor que todas las organizaciones tienen y los directivos tienen, que es la mente y el tiempo. Todos tenemos una cabeza y todos tenemos tiempo. Con lo cual, si partimos de ese principio, podemos trabajar sobre cada uno de estos conceptos porque mente y tiempo tenemos. Lo primero de todo, tenemos que trabajar sobre conocimiento. Es decir, tenemos que aprender cosas, tenemos que captar ideas, tenemos que captar modelos. Es el momento de nutrirnos de conocimiento. Porque en las situaciones de crisis normalmente, y en anteriores crisis han pasado, es cuando han nacido los grandes modelos de innovación disruptiva o los grandes proyectos o las maneras de plantear modelos de negocio diferentes. Es decir, y para eso necesitamos nutrirnos de conocimiento. El segundo, habilidades interpersonales. Alguien lo ha dicho, dirigir, involucrar, motivar a las personas. Lo que explicábamos antes, la gente tiene que saber por qué hace esto y para qué hace esto. Y por qué les vamos a pedir un esfuerzo, por qué les vamos a pedir un cambio, por qué les vamos a pedir una involucración, un compromiso. La tercera, aprender a manejarnos con situaciones de complejidad y a nuevas estructuras organizacionales. Es decir, la manera en cómo a lo mejor van a estar estructuradas las empresas, pues van a ser diferentes. Es decir, ya no vamos a lo mejor a estar organizados o trabajando de una misma manera, sino que vamos el teletrabajo, por ejemplo, que era un aspecto que hasta ahora pues, se veía un poco reacio en algunas organizaciones, pues bueno, va a ser una realidad con la cual a lo mejor vamos a tener que convivir. Y por último, las actitudes. Y eso es fundamental, porque eso al final influye en nuestra relación con las demás. Es decir, el mantener nosotros una actitud positiva, el mantener nosotros una actitud franca y abierta con las personas, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, determina mucho la situación de cambio que queremos afrontar. ¿Vale? Segundo paso que tendremos que hacer, pues 3 cosas que de alguna manera hemos centrado selectivamente. Decisiones estratégicas, adaptación organizativa y reinvención como personas. Entonces, ¿por qué estas 3 cuestiones y no más, que lógicamente pueden haber más? Porque al final también uno de los aspectos claves que entendemos ahora mismo en las organizaciones es que hay que ser concreto y focalizar mucho el mensaje de lo que se quiere hacer. Y entonces ahí
nosotros lo que explicamos es que al final las decisiones estratégicas no es porque un plan nos dé la solución de las cosas, sino porque pensamos que las organizaciones tienen que trabajar sobre aspectos, por ejemplo, como cohesionar cuál es su misión, visión y valores. Oye, quiero una organización que tenemos que salir de esta situación, tenemos que remar todos, pues hay que cohesionar la misión y los valores. Es decir, cuál es el propósito corporativo que tenemos como empresa. Y eso que a veces se puede parecer como un eslogan es muy importante y la gente lo requiere. Necesita saber exactamente el tipo de organización en la que trabaja. Luego, enfocar la estrategia para liderar el cambio. Es decir, oye, hablando con gente del sector hotelero, por ejemplo, oye, nuestra estrategia, lo que nosotros antes decíamos como factores fundamentales, por ejemplo, para el negocio hotelero, como lo teníamos montado, han cambiado. Nuestras estrategias tienen que cambiar. Es decir, la seguridad y la higiene o la atención al cliente van a ser fundamentales en una situación como ahora. Entonces, tenemos que hacer estrategias que vayan enfocadas a lo que va a pasar y a lo que nos va a pedir un mercado. También es el momento de innovar para transformar. Es decir, tenemos que pensar maneras nuevas. Un informe de Bloomberg por allí, que está publicado desde hace poco sobre la estrategia, está diciendo eso. Está diciendo, oye, pues hay sectores que van a tener que innovarse, van a tener que transformarse en base a qué, a la innovación. No por el hecho de una situación coyuntural de la crisis, sino que ya eran sectores que se tenían que innovar, pues ahora todavía mucho más rápido. Un enfoque claro y preciso, es decir, en la estructura y en la adaptación organizativa. Es decir, oye, estamos en una situación en la cual vamos a tener que hacer cambios en estructuras, ¿vale? Y posiblemente van a ser cambios dolorosos, pero que en muchos casos van a tener que ser necesarios para la viabilidad y sobre todo para poder aguantar un proyecto o un negocio. Entonces ahí necesitamos saber temas sobre cómo tenemos que optimizar nuestra plantilla, cuál es nuestro talento en la organización. Oye, ¿qué personas en mi organización tengo yo que de alguna manera creo que pueden, cambiándose de situación, de puesto, pueden ayudarme a desarrollar proyectos nuevos? Y sobre todo, necesito reconfigurar mis equipos. Es decir, necesitamos ser ágiles en estos momentos. Todas las metodologías Agile que se habían estado trabajando en las organizaciones todavía ahora van a ser mucho más fuertes porque necesitamos equipos que de alguna manera puedan trabajar de forma dinámica y rápida para responder a la situación del mercado. Y por último, lo que yo llamo reinvención en las personas, que al fin y al cabo son, para mí, y en este caso para Talent-Sevio, el aspecto clave de las organizaciones. Es decir, las personas son las que ejecutarán los procesos y la estrategia. Y para trabajar con esas personas necesitamos gestionar las incertidumbres y las resistencias. Es decir, hay numerosas incertidumbres y las organizaciones y las personas están pidiendo respuestas y tenemos que ser capaces de poder dar una respuesta sólida a esas preguntas. También tenemos que trabajar sobre nuestra cultura, porque al final lo que esta crisis también nos ha dicho es que organizaciones con una cultura fuerte, con una cultura resistente, muy establecida, muy interiorizada dentro de la misma, son organizaciones que se ven con capacidad para salir de esta situación, ¿vale? Y por último, el famoso engagement o el compromiso de las personas. Oye, ¿cómo podemos traer el compromiso de las personas en una situación tan dura como la actual, donde vamos a pedir esfuerzos, donde vamos a pedir, pues, tiempo, nuevos conocimientos, nuevas habilidades? Pues eso tenemos también que trabajarlo. Y un tercer paso, que todo esto que hemos hablado no puede ser un proceso de un momento. Esto va a ser un proceso continuo ahora ya en el tiempo. Es decir, vamos a tener que trabajar sobre estos aspectos, sobre el talento, sobre la incertidumbre, sobre los equipos, sobre la integración cultural, sobre el engagement. Es decir, vamos a tener que ya trabajar constantemente. Porque lo que hemos visto en muchas organizaciones con las que hemos trabajado ha sido eso. Es decir, esas organizaciones en las cuales saben que el cambio forma algo parte normal de su ciclo de vida son organizaciones que responden de manera, digamos, más sólida a situaciones. Es decir, ¿por qué? Porque el cambio no se ve como algo extraño. Ya se veía en la organización y de alguna manera ya formaba parte de la misma. Una manera, a lo mejor, que nosotros decimos es que a lo mejor es el momento de ser visionario. Y hay una compañía en el mundo, que para mí es un ejemplo de compañía, y no es una súper conocida compañía, pero para mí es una de las empresas que definió mejor una cultura organizacional y digamos, una mentalidad de cambio constante, ¿vale? Y si alguno la conoce, pues será fantástico, y si no, pues bienvenido a conocerla.
I think the biggest problem that confronts any business is change. A lot of people see change as a threat rather than an opportunity. What makes Patagonia different to many other companies is their mission statement. They publicly state that they want to use business to inspire and implement environmental solutions. We give 1% of annual sales to the environment. The outdoor clothing company's latest wetsuits are mostly made of a new plant-based rubber from a company called UX. The world's first neoprene-free wetsuits. The owner of one company is asking us to help the environment by buying less, including less of everything he sells. A few years ago, we started a venture fund to fund companies that have an environmental mission. We make skateboards from recycled fishing nets. So now, Chouinard is taking another step, asking people to repair their faded, frayed, and fragile clothing. 파타고니아 원웨어 프로그램은 나눠의 비를 통해 We've been able to demonstrate how, as a business, we can be committed to environmental protection, and as a business, financially, we can be very, very successful. Most people don't like change. And if you're going to have a company that intends to be here for a long time, you have to constantly reinvent the company. Bueno, pues para los que no la conocierais, pues Patagonia es una empresa que lo que me encanta es eso, lleva desde 1973 reinventándose constantemente y siendo innovadora en todo, desde en su estrategia, su política medioambiental, su política de recursos humanos. Fue una de las primeras compañías en poner guarderías dentro de la empresa y su fundador, que lo habéis visto allí, sigue de manera activa dirigiendo la compañía con su estilo. Su estilo es un estilo que se reflejó en el libro Deja que mis empleados vayan a hacer surf, en el cual pues, se transmite muy bien esa filosofía de empresa, de decir, oye, tenemos una cultura fuerte, tenemos una cultura corporativa clara y eso es lo que nos ha permitido continuar en el mercado y reinventarnos de manera constante. Nosotros de esa manera trabajamos con las organizaciones en este enfoque, es decir, tenemos un modelo de transformación que lo llamamos Lean y Win, que lo que al final intenta hacer es esto, es trabajar con las organizaciones para que desde un enfoque de cambio de tendencia construir un futuro valioso para las mismas, es decir, intentar de alguna manera desarrollar una metodología que ayude a las organizaciones a cambiar de forma progresiva. En resumen, y vamos más o menos en tiempo, lo que hay que prever en un entorno de cambio, pues simplemente 3 cosas para que tengamos claras. Hacer un diagnóstico preciso, es decir, nos tenemos que hacer una serie de preguntas críticas y eso es bueno, porque es aquella frase de, oye, al menos tener el método socrático en la pregunta y en la respuesta nos permite de alguna manera saber qué va a pasar. Lo segundo, interpretar y analizar, es decir, que de alguna manera cojamos datos, cojamos información que nos dé consistencia para luego tomar decisiones y poner un plan de acción. Es decir, aquello de es mejor un mal plan que ningún plan, ahora es más claro que nunca. Es decir, necesitamos actuar con algún plan porque nos lo piden además tanto los empleados como los clientes, con nuestros proveedores como nosotros mismos. Necesitamos una hoja de ruta para poder actuar. Y básicamente en Talent Savior intentamos ayudar a las organizaciones en esa línea de actuación. Bueno, aquí os enseñamos el equipo de Talent Savior, en este caso con Silvia, que es la directora, y las diferentes ubicaciones donde estamos presentes a nivel a nivel nacional ahora mismo. Y pues simplemente daros las gracias, ahí están los datos de contactos, el que tenga alguna pregunta, alguna cuestión que quiera luego abordar de manera particular, pues a través del mail, enviándome un mail, pues puede hacerlo sin ningún problema. En este caso estaré encantado de responderle y contrastar alguna idea o alguna opinión. Y bueno, dicho todo esto, pues darle el turno ahora mismo a Gabriel para que pueda plantear las preguntas que bueno, supongo que la gente ha ido dejando y dar respuesta. Así que cuando quieras, Gabriel, tienes el Muchas gracias, José Antonio.
Muchísimas gracias por tu intervención. Es verdad que ahora, si ustedes quieren, pueden utilizar, porque hasta ahora hacían comentarios y respuestas a lo que José Antonio proponía como ideas, pero si tienen ahora alguna duda, algún comentario o cualquier cosa que quieran exponer, sí que les rogamos que lo hagan desde la sección de preguntas y respuestas, no desde el chat. Por el chat, José Antonio, están dándote las gracias y están diciendo que les ha gustado mucho tu exposición, pero insisto que si quieren emplear ahora o exponer cualquier tipo de comentario o duda a José Antonio, tienen la oportunidad de hacerlo desde el botón que tienen en la barra inferior de sus pantallas. Veo, José Antonio, que en preguntas y respuestas ya estaban respondiendo a tus cuestiones. Vale. Y ahora sí que Sergio nos está preguntando cómo sabes en ese momento de shock por el caso del COVID y reaccionas. No sé si puedes leer la pregunta. Sí, básicamente. Pues nada, un poco cogiendo las 4 ideas que hemos planteado, es decir, la situación está ahí, es decir, la necesidad de cambio y de toma de decisiones están ahí. Yo creo que ahora lo que conviene es afrontar esas 3 preguntas que hemos dicho, es decir, hacer un buen diagnóstico, es decir, preguntarnos cosas que a lo mejor hasta ahora no nos habíamos preguntado, y eso significa ser partícipe con tus compañeros, con tus empleados, preguntándoos, oye, ¿qué vamos a hacer? Lo segundo es, sobre ese análisis, saber, oye, ¿qué queremos ser como organización y qué queremos hacer? Y a partir de ahí poner un plan de acción. Y eso al final, en algunas organizaciones se ha demostrado que puede ser muy rápido, es decir, no es una cuestión donde digas, oye, vamos a hacer esto durante semanas, puede ser perfectamente en una tarde, donde, oye, nos reunamos la compañía. Miranda dice, desgraciadamente la gestión del día a día impide parar y reflexionar hacia dónde vamos. Claro, ahora pues es cuando toca, sí. De prevención, el problema es que cuando tengamos esa info. Sí, bueno, ahora es verdad que carecemos de información y nos faltan a veces datos, sobre todo en materias, pero empecemos a pensar en cómo va a ser, por ejemplo, pues esto es una pregunta que he planteado en este caso a alguna empresa que ha contactado con nosotros, nos ha dicho eso, nos ha dicho, oye, ¿cómo puedo? Pues hay que plantear el modelo de negocio. Oye, ¿cuál es el modelo de negocio que tengo en estos momentos? Y con lo que va a pasar, ¿cómo va a ser este modelo de negocio? Es decir, una de las tendencias que hemos visto, por ejemplo, ha sido que en materia de comercio, los comercios de proximidad, en esta crisis bien gestionado, vemos que pueden avanzar y pueden salir adelante, y donde, por ejemplo, la transformación digital, de la que se había hablado mucho, pero poco se había afrontado en algunos sectores, pues ahora se ha venido como algo crítico, es decir, como algo que es clave. Entonces, yo creo que al final es recoger la información, el conocimiento está ahí, intentar pensar y utilizar esa máxima de mente y tiempo, por lo menos, para que nos planteemos preguntas. Pues ya, Gabriel, no sé si hay alguna más. Las felicitaciones muy bien. desde el chat. José Antonio, nos pregunta Joan. Sí, pues una recuperación es muy difícil. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, vamos a ver, esta es una situación un poco peculiar, sobre todo Baleares, por el sector turístico y el peso que tiene, porque claro, la gente lo que está diciendo, bueno, es un buen momento para cambiar el modelo productivo, pero claro, el modelo productivo se puede cambiar, pero no va a cambiar en 6 meses. Es decir, el modelo necesita una consolidación más clara. Lo que sí que puede ser un momento es sobre todo para ver hacia dónde va a ir el tipo y el modelo de negocio turístico que va a haber en Baleares. Yo creo que ahí va a haber cambios en los modelos y en la manera en cómo se entendían, pues las relaciones, el contacto, las vacaciones, etcétera. Y a lo mejor es momento, pues eso, de hacer nuevos planteamientos, de establecer nuevos canales de relación, nuevos modelos de negocio, nuevas formas, sobre todo, de pensar de manera diferente. Sí, muy bien, Nieves. Veo que Nieves también plantea la pregunta. Bueno, la pregunta de Nieves, los líderes son fundamentales. Ahora es cuando más se exige. Yo creo que la capacidad de liderazgo es fundamental. Por ejemplo, un caso paradigmático ha sido en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, el gobernador de Nueva York,
en este caso Cuomo, pues básicamente una de las cosas por las cuales ha subido su estimación entre los americanos ha sido por la capacidad de liderar con palabras simples y directas a la gente, diciéndole, oye, esta es la situación, pero vamos a intentar cambiarlo. Por eso para mí es clave ese mensaje. Y ese mensaje es cultura y sobre todo propósito de lo que queremos hacer y transmitir esa sinceridad a la gente con la que trabajas. ¿Crees que el modelo turístico cambiará hacia calidad y cantidad? Sí. Sí, yo creo que sí, o tendría que cambiar, sería un buen momento para plantear, ¿vale? Porque lo que vemos va a ser esto, va a ser modelos de relaciones diferentes, modelos de contacto diferentes, experiencias diferentes de una manera, y entonces eso va a implicar pues trabajar sobre conceptos de calidad. Hay que subir la curva de calidad en aspectos donde, por ejemplo, hace años no nos hubiéramos planteado. ¿Qué hace cuando miembros de un equipo sumamente pesimistas y cerrados a cambiar y reinventar y adaptarse al apoyo a la empresa para eliminar crisis dentro de la empresa? Sería banal decir, en este caso, a espectador anónimo, dar una respuesta fácil, porque no es fácil. En nuestra experiencia, en los momentos de cambio, en los equipos siempre vas a tener, yo siempre lo digo, siempre lo he dicho, vas a tener una campana de Gauss. Es decir, vas a tener gente a favor del cambio, gente que se queda intermedia y gente que no le gusta cambiar y es no por el no. Entonces yo siempre he dicho hay que concentrarse en los dos primeros segmentos, en la gente que es proclive al cambio, porque esos tienen que liderar y pueden empujar, y en la gente que está a la expectativa de ver qué va a pasar. Hay mucha gente en medio de la campana de Gauss que básicamente no es que esté en contra del cambio, sino que es incerteza, es incertidumbre y necesita visión clara. Entonces esa visión clara es lo que les puede ayudar a apuntarse al cambio. Luego tendrás gente que al final ya lo he explicado, es decir, pues oye, no les gusta cambiar ni en esta crisis, pero en general ni en ninguna situación. ¿Prefieres el perfil de marcar una hoja de ruta clara, empatizar con los medios del equipo y demostrar que esos medios también son los tuyos y pedir la opinión sobre esas medidas? Bueno, en ese caso, la experiencia lo que nos dice al final es que necesitas, es decir, el líder mesaico que tiene la respuesta absoluta, por lo menos nosotros no somos muy creyentes de ese concepto. Porque al final lo que el tiempo te ha acabado dando viendo en las organizaciones después de muchos años es que al final son las personas las que realmente sacan adelante una organización y las que demuestran quién es el líder de la organización. No al revés, no es el líder el que demuestra, sino son las personas las que dicen, oye, tengo a este jefe, tengo a este directivo, tengo a esta persona que realmente, oye, cuenta con mi opinión, oye, por lo menos ha contrastado las ideas conmigo, al final se ha tomado a lo mejor una decisión que no es compartida por todos, pero por lo menos lo hemos discutido, lo hemos hablado y me parece un buen líder. Y mi experiencia en este caso en muchas organizaciones siempre ha sido eso, es decir, el buen liderazgo al final necesita de las personas, necesita del equipo, ¿vale? Luego al final tendrá que tomar unas decisiones en un sentido, pero por lo menos contrastar, más que miedos, contrastar ideas es bueno. Modelo participativo. Sí. ¿Qué pueden hacer que dependen de ellas de su labor? Bueno, claro, Evelyn plantea una pregunta que está muy en boga ahora, que es la rotura de la cadena, en este caso del sector de hotelería. Es decir, hay detrás de la cadena del sector hotelero, hay detrás un montón de operadores que funcionan dentro de esa cadena. Yo creo que ahora mismo es el momento de pensar en ideas y en pensar... si yo estoy en esa cadena, ¿qué es lo que me van a pedir a mí las empresas y los modelos de negocio estando en esa cadena? Por ejemplo, imaginaos, lo hablo con gente que son proveedores de material alimenticio para cadenas hoteleras. Pues oye, la trazabilidad y la seguridad alimentaria y el control van a ser fundamentales. Todo lo que sea garantizar esa trazabilidad, eso va a dar seguridad a tu cliente. Luego, en otros aspectos, oye, ¿cómo puedo utilizar la tecnología para mejorar el control y seguimiento de mis operaciones? ¿Y cómo eso puedo transmitirlo al cliente? Es decir, creo que el momento ahora es romper un poco el tema de plantear ideas nuevas, ideas diferentes dentro de mi cadena y decir, ¿vale? Ha sido menos clara y precisa, carga de diversidad, creando incertidumbre jurídica muy compleja, entonces necesitamos más claridad. Sí, bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo, que vamos a decir que no hemos sido modélicos, y en este caso nuestros gobernantes no han sido modélicos en la gestión.
de esta crisis y sobre todo en el marco legislativo, que siempre ha tenido ese inconveniente, siempre va a ir por detrás, el marco legal siempre va por detrás de lo que va cambiando en el mercado. Entonces, creo que por eso necesitamos darle que termine de asentarse un poco la situación, pero habrá un momento en el cual se terminará de asentar el marco legislativo más o menos y a partir de ese momento ya entrará la capacidad de innovación y de creatividad por parte nuestra. Es decir, necesitamos que el marco legal lógicamente esté mucho más claro y definido y sobre todo tenemos que ser un poco también nosotros intuitivos. Es difícil, pero hay que ser un poco intuitivos también, pues viendo cosas que algunos de nosotros en este caso estamos viendo, estamos diciéndole a las empresas eso, estamos diciendo, oye, mira cómo va a cambiar esto de aquí, mira cómo va a cambiar este sector. Posiblemente aquí va a haber una regulación legal o posiblemente aquí va a haber un cambio legislativo que va a afectar a tu sector. Entonces tenemos que ir viendo ya esas cosas. A veces no son claras, pero como siempre digo, y como siempre dicen muchos emprendedores de éxito, al final te dicen, oye, en momentos de incertidumbre y en momentos de cambio hay que tener la capacidad y la imaginación y la intuición para poder ver. ¿Hola? Sí, no sé, José Antonio, si quedan estas dos preguntas como últimas, si te parece. Sí, claro. De Joan y de Evelyn. ¿Cuándo decides seguir trabajando para adaptarte a la nueva situación con el turismo? ¿Cómo puedes avanzar sin plazos? Vale, se ve que se ha quedado un poco cortado porque no me salía la pregunta, ¿vale? Sí, es que se ha quedado Zoom un poco cogido. Espera. Si me la repites, Gabriel, porque yo no la veo. Por supuesto. Joan pregunta, cuando decides seguir trabajando para adaptarte a la nueva situación con el turismo, ¿cómo puedes avanzar sin plazos? Bueno, es decir, ahora mismo lo que tienes que hacer es hacer estimaciones, es decir, no te queda otra, es decir, lo único que podemos saber es como nosotros en nuestra actividad, es decir, no tenemos claro cuál va a ser el plazo realmente de arranque de la situación, porque se habla de diferentes fechas, pero la cuestión es muy clara, es decir, y eso lo he preguntado a muchos directivos, oye, pero vosotros tenéis un plan mañana si esto se pone en marcha o pasado mañana si se pudiera en marcha, y muchos me dicen, no, si es que estábamos esperando a verlas venir. Entonces, ahí hay que ser un poco reactivo. Es decir, tenemos que plantear nosotros hipótesis y jugar con esas hipótesis y decir, oye, pues esto puede arrancar en 2, 3, 4 semanas. Oye, y en esas 2, 3, 4 semanas, si esto empieza a arrancar, ¿qué hemos pensado nosotros y qué tenemos previsto hacer? Por último, si te parece, José Antonio, Evelyn también comenta si crees que habrá más respaldo a las empresas locales en aquellos productos que puedan ser manufacturados aquí, en vez del sistema impuesto de buscar todo en otros mercados como en China. Sí. Hombre, volvemos a lo que se llama las cadenas de producción, están volviendo. Ya estaban volviendo, ¿eh? En algunos sectores ya habían vuelto a producciones que se hacían en China, ya habían vuelto al mercado europeo a hacerse, porque los costes salariales habían subido en China, ya no era tan eficiente y esta crisis ha demostrado que no puedes tener una dependencia 100%. Entonces, es un buen momento para potenciar determinados productos y marcas locales y independientemente de que el marco legal o la administración nos pueda ayudar en eso, sino también demostrar tu propuesta de valor del producto, de que realmente, oye, el producto es bueno, el producto es de calidad y además permite una trazabilidad más segura que un producto venido actualmente desde China. Entonces, ahí sí que se ve un cambio de tendencia que yo creo que irá más, además. Perfecto, pues trasladarte de nuevo, José Antonio, las felicitaciones que nos están llegando desde el chat. El agradecimiento de la Cámara de Comercio de Mallorca. Muchas gracias, José Antonio. Gracias también a todos ustedes por su participación en esta jornada, en este webinar. Simplemente recordarles que el próximo webinar lo celebraremos precisamente mañana viernes a las 19 horas, a las 7, en el que Coaching Energy nos hablará sobre la mentalidad ganadora en tiempo de cambio. De nuevo, poner la Cámara de Comercio de Mallorca a su disposición para cualquier tema que pueda interesarle, para cualquier pregunta, para cualquier inquietud. Recordarles la página web www.cambramayorca.com y despedirme de todos ustedes hasta la próxima conexión del próximo webinar, que será mañana viernes. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias, Gabriel.
y un saludo a todos. Muchas gracias.